Bueno, bienvenidos al último taller de la mañana. Sí, el último, ¿cierto? Sí, Sí. no, pero después. Muy bien. El tema que nos pidieron que conversáramos esta mañana es respecto a paternidad responsable y lo que eso significa para nosotros hoy día. Queríamos proponerle una modalidad distinta de taller, de trabajo, muy participativa. Como somos poquitos, entonces podemos hacer algo en conjunto, no necesitamos dividirnos en grupos. Y también, sobre todo, nos interesa saber por qué vinieron a este taller, pudiendo haber elegido tanto. Yo les confieso que pensé que no iba a venir nadie. Sí, después les cuento por qué. Nos interesa mucho entonces partir no de una teoría o de lo que nosotros pudimos preparar, sino que de los intereses de ustedes. ¿Les parece? A ver, ¿quién quiere partir ahí contándonos? Buenos dias, Diogo Chayane de Santa Maria, Brasil. Me interessa porque nós não utilizamos os métodos naturais, mas queremos entender pouco mais até para poder passar para nossos filhos, bem como estava na chamada de taller. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Temos niño de 11 anos e uma niña de 3 anos. Porque mi esposa eligió este personaje. No, nosotros para conocer más sobre los métodos naturales, tener más argumentos a la hora de defenderlos, pues estamos entusiasmar a los matrimonios de nuestra comunidad con estos métodos a través de más argumentos médicos, científicos o de testimonio de familia, digamos. Bueno, ninguno de los dos no estamos en el campo de la medicina y también porque estamos en el apostolado de siquiera de preparación al matrimonio y es un tema que estamos en un tema que damos y genera cierta resistencia, así que bueno, solamente por eso. Somos de Resistencia Chaco Argentina. Hola, somos Antonio Andrade y Julián Álvarez, somos de aquí de Guayaquil. Sí, bueno, queríamos asistir a este taller porque somos abiertos a la vida, estamos convencidos de no utilizar métodos anticonceptivos, pero tenemos 5 hijos, así que ¿Qué edad tienen? el mayor tiene 14 y entonces luego 14, 13, 10, 7 y 3. Entonces, sí, es como que es un tema que siempre tenemos que reforzar porque si bien es cierto, somos abiertos a la vida, pero claro, tenemos también la decisión de que al menos por lo pronto está ahí más. Gracias. Somos Cristina y Francisco. Nosotros pertenecemos a la militancia del movimiento y alguna vez tuve que preparar algo para matrimonios jóvenes y decidí hablarles de la teología del cuerpo y entonces terminamos haciendo una descripción, una explicación sobre el método natural que nosotros teníamos hace mucho tiempo, muchos años, y hablar sobre paternidad responsable, castidad matrimonial. Entonces como que nos fuimos complicando y sin ser expertos queremos ir cultivando. Muy bien. Tenemos 3 hijos y una nieta. Yo soy la hermana María de los Ángeles de Chile, pero trabajo
yo vine porque trabajo con juventud, la juventud femenina y con la señora. Y justo hace poco estábamos hablando un poco de ese tema, si ya para la juventud es difícil entender de por qué no las relaciones prematrimoniales, justamente les cuesta también entender o no le encuentran tanto sentido de por qué no ocupar anticonceptivos. Y justamente me preguntaban qué pasa cuando yo tenga mi matrimonio y después ya tenga 2, 3 hijos y no quiero tener más hijos. ¿Está mal que ocupe anticonceptivos? Entonces, más que nada para que me ayuden a trabajar con la juventud y orientar también a las señoras. Yo soy el padre Tommy, trabajo con matrimonios en la Asociación del Paraguay y quiero saber más del tema. Ya estuve en la charla anterior, entonces acá completo el combo. Originalmente este era primero que lo otro. Hoy en la mañana me enteré que cambiaron el orden. Don Humberto, conozco mucho también el trabajo pionero que están haciendo en Chile los relatores, o sea, Pili y que nos interesa conocer más experiencias porque creo que ha sido muy valiosa. Soy la hermana María Pilar de Argentina, trabajo con matrimonios de liga y federación. Me interesa conocer, nunca los escuché a ustedes hablar del tema, sé que son especialistas y me interesa saber más porque nos cuesta introducir este tema entre los matrimonios, nos cuesta. Yo soy el padre Pablo de Buenos Aires y trabajo en Montevideo y me interesa mucho el tema porque hoy también desde la pastoral la iglesia es un tema que ya lo ha abandonado prácticamente, no es tema ya directamente, entonces y reconozco que para mí tampoco es tema, por eso me interesa meterme un poco más en esto. Nosotros somos Rosa y Edu de España, aunque vivimos y venimos con Costa Rica. Tenemos 6 hijos, el sexto está en camino, entonces nos ha funcionado fatal el tema de los métodos naturales. Estoy de broma, para nosotros siempre ha sido fundamental y súper importante y lo hemos vivido. Y bueno, pues hemos tenido los hijos que hemos creído que Dios nos pedía, pero también tenemos 2 desafíos ahora mismo. Uno es con nuestros propios hijos, donde desde los 7 años en la escuela católica, supercatólica, reciben y estudian en sus libros de ciencias naturales, les invaden con una cultura totalmente distinta. Por ejemplo, ahora se examinaron hace poco uno de los puntos era que el preservativo era un método de higiene en las relaciones sexuales, que la bisexualidad, que la homosexualidad, otra serie de cosas, ¿no? Pero con respecto al tema, entonces para nosotros es un desafío porque más allá de eso es toda una cultura, toda una visión del ser humano y de la sexualidad que para nosotros es determinante. Y luego también nuestro trabajo con la juventud de Schoenstatt en Costa Rica, como nosotros, para nosotros este tema también es central y tenemos ahora una jornada de sexualidad dentro de poquito, entonces bueno, nos interesa mucho. Nosotros somos Cristina y Eduardo Colombo de Resistencia Chaco. La verdad que nos interesó el tema porque vemos que por primera vez en Schoenstatt lo ponen, y como recién hablábamos con Pilar y ella dice, en Schoenstatt siempre tuvo un silencio respetuoso, y me parece que es bueno que lo podamos hablar nosotros esto, porque vemos que en la liga, en la federación, este tema es como dejarlo debajo de la alfombra. Y yo creo que es importante hablarlo y poder debatirlo, y que cada uno en la libertad que el Padre Kenty nos enseñó podamos elegirlo al método que queramos. Y también porque en nuestra época de novio y después de primeros años de matrimonio fuimos también instructores de los métodos naturales.
¿Cuántos hijos tiene usted? Nosotros tenemos 4 hijos de la panza, pero tenemos muchos hijos del corazón porque trabajamos también como asesores de la juventud y nos preocupa mucho esta sexualidad que sea vivida con alegría, orgánica. Y en particular yo trabajo hace varios años en investigación con comunidades indígenas y ellos tienen una manera de vivir la sexualidad de una manera muy natural, con métodos de espaciamiento naturales, y hoy hay un gran avasallamiento con la tecnología y una falta de respeto desde la salud pública. Entonces, en particular, eso también me interesa, cómo unir, más allá de lo religioso, del punto de vista humano. Gracias. Y llegó acá otro. Vamos a hacer una ronda. ¿Por qué están aquí? Hola a todos. La verdad es que nos conocemos mucho tiempo, Alice. Porque realmente hemos puesto en práctica esto de los métodos naturales, obviamente, en nuestro matrimonio, pero siempre hay algo más que aprender en el sentido también de la espiritualidad nuestra, ¿verdad? Hasta donde lo vinculamos lo uno con lo otro, la parte natural con esa parte sobrenatural, y ponerle sentido también a lo que estamos haciendo, porque cada cosa debe hacerse de manera humana, pero con un sentido más elevado. No, muchas gracias. Yo creo que es tan bonito esta ronda que hemos hecho, porque son perspectivas complementarias. ¿Se fija? Entonces yo creo también este tema no lo vamos a agotar hoy día, ni mucho menos. Tal vez es el inicio de una conversación más profunda. Y sentir también que nos necesitamos. Que necesitamos los distintos puntos de vista y seguir aprendiendo unos de otros. Así que, ¿no? Esto es solo una referencia. Vamos a tratar de sintonizar con las inquietudes de ustedes. Cuando uno habla de métodos naturales, en nuestra experiencia clínica y también pastoral y también de Schoenstatt, el mundo de referencia es la anticoncepción. En medicina se usa un concepto que es el gold standard, no sé si lo conocen, les suena, ¿no? Lo que se hace, digamos, la práctica normal. Y la práctica normal es que hoy día es usar anticonceptivos. ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, cuando uno entra con el tema de los métodos naturales, inmediatamente se asocia a un anticonceptivo natural. O sea, este es el método complicado de los católicos, ¿no? Para hacer lo mismo que hace todo el mundo. Y que además falla. Y ahí está la trampa de los católicos de la apertura de la vida, digamos, todas estas cosas que no entienden nada. Entonces, es muy importante poder distinguir ya los conceptos de entrada. Y de hecho aquí el Congreso nos propuso el título de métodos naturales, nosotros no lo habíamos puesto, pero métodos naturales, y la bajada que hicimos es un regalo de la sexualidad como testimonio. Eso inmediatamente, esto no tiene que ver, o sea, aquí hay otra cosa, digamos, o sea, esta cuestión de la sexualidad y del testimonio es un pack que no va con la anticoncepción. Porque la anticoncepción en materia de sexualidad, lo describió muy bien Edu, hoy día es chip libre, ¿se entiende el concepto? ¿Ah? Libertad total, haz lo que quieras, sé feliz, tú decides lo que es bueno para ti. Pero ojo, no te embaraces y no te infectes. Esos son los contenidos de la educación sexual. Entonces, cuando aquí estamos hablando de sexualidad como testimonio, vivir la sexualidad de esa forma no tiene ningún testimonio. O sea, es solamente el gozo y el placer en esta cultura en que hoy día nos movemos, en que lo único que importa es que el individuo goce. Entonces, esto nos aproxima a cuál sería nuestra propuesta. Para nosotros, la propuesta va en la línea de lo que dice la Carta de Santa María. O sea, la única institución en el mundo
que promueve los métodos naturales como método de regulación de la fecundidad para vivir la misión de paternidad responsable, es el enunciado completo, es la Iglesia Católica. No hay otra institución que lo haga. Y eso ya viene de los años 30, en que si ustedes revisan ahí el libro que está traducido de Pedagogía Mariana del Matrimonio, es lo que el padre explica, toma postura frente a Casti Connubii, que fue una encíclica que en ese momento respondía como Iglesia Católica a un acuerdo de todas las iglesias protestantes de apoyar la anticoncepción en el mundo. Años 30. Y el padre ahí explica qué es lo que está en juego. O sea, el padre ella tenía claro esto de la moral católica planteada por los papas. ¿No? Que cuando escribe el año 48 en la Carta de Santa María de que tengamos comunidades que hagan suya la moral, las enseñanzas de la Iglesia, y lo transformemos en costumbres probadas, está respondiendo a esto. O sea, tenía clara conciencia de lo que estaba diciendo. Ahora, ¿qué es lo que nos invita a vivir la Iglesia? Y esto, insisto, en oposición a toda la corriente del mundo. O sea, si ustedes revisan los programas de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, de la Fundación Rockefeller, de la Fundación Ford, de la de Bill Gates, de la UNICEF, de los gobiernos del mundo, de la Unión Europea, de todos, están absolutamente convencidos que la anticoncepción es la solución a los problemas humanos de la pobreza, del medio ambiente, de todo lo que se le ocurra. Y eso ha habido todo un constructo, lo que nosotros tocó ver en Beijing, en que todo eso se ha transformado en cosas que hoy día son leyes del Estado, derechos reproductivos y derechos sexuales. Porque la corriente del tiempo es avasalladora. Y eso da pie para que mucha gente también dentro de la Iglesia, por eso que ya no es tema, piense, y lo escribe en los medios de comunicación abiertamente, ¿cuándo la Iglesia se va a poner al día? ¿Cuándo la Iglesia va a dejar de insistir en esta cuestión que es obsoleta? Esto que ya es arcaico. ¿Les ha tocado ese argumento? También los jóvenes. Si la Iglesia tiene que actualizarse, la Iglesia tiene que ponerse al día los tiempos y asumir, digamos, que esta cuestión ya se hace y se vive de otra forma. Y sin embargo, la Iglesia ha sido consistente en no solo el respeto a la vida, sino que también el cultivar el amor humano. Y ahí es donde, en nuestra experiencia, la Iglesia es la única institución que une estos dos grandes significados del amor: la comunión y la fecundidad. La primera pregunta que quisiéramos responder acá en el taller es: ¿qué significa esto? ¿Qué significa unir estos dos grandes significados? Uniendo eso, la Iglesia nos plantea, como decía recién, que esto de los métodos naturales de regulación de la fecundidad son para vivir nosotros como esposos la misión de paternidad responsable. Y aquí, como estamos en el contexto de la obra de familia, creo que podemos entender claramente de qué se trata cuando estamos hablando de esposos. Porque curiosamente el acto sexual se denomina acto conyugal, o sea, el acto de los cónyuges, y por lo tanto está reservado a los esposos. Que hoy día el acto sexual se haga a cualquier nivel, de cualquier forma y con cualquiera, eso es una degradación de la cultura. Pero clásicamente el acto sexual, acuérdense que es el acto que termina consumando el matrimonio, o sea, está reservado a los cónyuges. Y es por eso que la misión de paternidad responsable es una misión de los esposos. Tercer elemento. Para vivir esto, y aquí ya nos metemos en el tema de la sexualidad, aparece ahí un verbo, que aquí está como sustantivo, la integración.
¿Qué les suena a ustedes con esto de integrar? ¿Qué significa que alguien esté integrado? Ambos sean parte. A ver, vamos de uno. Que esté todo unido. Que ambos sean parte del mismo. Que ambos sean parte de lo mismo. Dos cuerpos unidos. Dos cuerpos. Ahora, eso es comunión. Integración, lo más por esto. Todas las esferas de la persona, el cuerpo, el espíritu. Ese es el punto. La integración de la persona es que cuando la persona actúa como un todo, como una unidad. ¿Quién sabe? Ustedes han trabajado en la teología del cuerpo. Ahí el Papa Juan Pablo II lo desarrolla en su plenitud, de cómo el cuerpo expresa lo que hay en el espíritu. De manera que uno no puede entender al otro si no es a través del cuerpo. Y uno viendo el cuerpo ve la intención del otro, ve el corazón del otro, ve el espíritu del otro. O sea, la integración de la persona es que cuerpo y espíritu, cuerpo y alma, cuerpo y corazón sean una unidad. Revisando los programas de educación sexual, ¿qué les pasó? Parece que este es de cero, ¿no? Me tinca como control remoto ahí. Pero hermano, que el cuerpo esté integrado significa eso, cuando la persona actúa, y acá lo que está en juego es el acto conyugal, sea ojalá siempre el acto más personal. Y personal significa para nosotros que responda a nuestra vocación de amor personal y que esté de acuerdo a nuestra dignidad que se expresa en la libertad. ¿Qué programa de educación sexual hoy día tiene esos contenidos? Sí. O sea, aquí estamos hablando en chino para el normal de la gente. Y es por eso que pusimos acá la fe práctica en la divina providencia. Para nosotros ese es el ADN de Schoenstatt. Y que el padre lo traía en su disco duro y lo desarrolló y lo ejerció y con eso descubrió la alianza y la hizo vida y suma y sigue toda la historia de Schoenstatt. Pasa porque el padre fue capaz de ir siempre descubriendo el querer de Dios en los acontecimientos, en el corazón, en esta integración de la persona y la comunidad, el hombre nuevo, la nueva comunidad. Y por tanto, para nosotros, esto de cómo integrar esta riqueza en la persona pasa siempre por un discernimiento. Y eso significa para nosotros poder ponernos de frente a Dios y conocer el orden de ser, las circunstancias del tiempo, los 5 hijos, los 6 hijos, los no hijos, y el alma. ¿Qué dice? En último término, ¿qué Dios está suscitando en nuestro corazón? Y ahí actuar. Porque cuando uno actúa íntegramente, plenamente, amorosamente. Y eso necesariamente se traduce en un estilo de vida, el testimonio de cómo nos amamos, cómo la sexualidad es realmente el lenguaje del amor personal. Y por último, insistíamos en la presentación de la mañana, el padre Anthony funda una obra de familia para regalarle a la iglesia caminos concretos en que el amor humano, el amor esponsal, el amor matrimonial, gracias al sacramento, es un camino de santidad matrimonial. Eso no tenemos tiempo de tocarlo en la mañana, pero ya el padre, en el año 42, cuando funda la obra de familia, lo hace para esto, para regalarle a la iglesia esa posibilidad. Y piensen que recién en el año 2015, el Papa Francisco
canoniza el primer matrimonio en la historia de la Iglesia. O sea, el Papa hace lo que el Padre Quente soñó, 2015 al 42, ¿cuántos años van? Como 70 y tantos, ¿cierto? O sea, ahí uno se da cuenta. Vamos a ver si tenemos tiempo para recorrer esto y vamos aportando preguntas, dudas. Sí, sí. ¿Está claro? Sí. Esto no está funcionando. Entonces, aquí hacer el link específico también con los jóvenes, porque el mayor interés es la parte familiar, los matrimonios de los jóvenes. o sea, lo que dice la Biblia, esto es el link. Pero el primer link es el testimonio. O sea, y después hay que ver cómo poder usar un lenguaje adecuado, una forma adecuada de que los chiquillos esto lo valoren. En nuestra experiencia, nuestros hijos los pusimos en un colegio católico, pero muy abierto al mundo, ¿no? Los que conocen, no hay ninguno de Chile acá, ¿no? A la hermana, el San George, que es un colegio de iglesia, pero que son 3.000 alumnos, hay representantes de toda la gama social, política y cultural de Santiago. Y la Holy Cross, que son los sacerdotes que están detrás, tienen un catolicismo práctico, social, de ayuda concreta, la operación techo en invierno, reparar media agua, o sea, ese es el catolicismo. En el que sabíamos que en estas materias no tenían nada. Y por lo tanto hicimos el ejercicio de esto conscientemente transmitirlo en la casa. Y al final, el premio más grande para nosotros fue cuando los amigos de nuestros hijos, varios del colegio, cuando quisieron casarse, fueron a pedirnos a la casa que los acompañáramos en la preparación del matrimonio. Y hoy día, esto lo están tratando de vivir. O sea, hay un tema que se irradia. O sea, cuando uno puede dar testimonio de esto, de estar feliz, realizado con esto, sobre todo los jóvenes, se entusiasman. No se van a entusiasmar con ideas, sino que con evidencias. Ahora, ¿qué es lo que hemos aprendido? Que algo que es esencial a todo amor personal es que si hay verdadero amor, hay comunión y hay fecundidad. Y esas dos cosas van de la mano. También hemos visto esto en la comunidad religiosa. También hemos visto esto en la empresa. De que es un test que nos permite saber si hay sanidad humana, si hay sintonía de corazón, si hay encuentro personal, si hay esta integración cuando la persona actúa en el trabajo y está captado en su corazón, en su voluntad, en su razón, la cosa fluye. Hay comunión, hay sintonía, hay pertenencia. Y si además da frutos, claramente está la persona realizada. Ahora, el arquetipo de toda expresión de amor es el matrimonio. Eso lo plantea el Padre Quente, lo plantea Benedicto XVI, lo plantea Juan Pablo II, lo plantea Pablo VI, lo plantea el Concilio Vaticano II, lo plantea el Magisterio de la Iglesia por todas partes. Porque para la Iglesia está claro el pacto matrimonio y familia. O sea, la comunión va de la mano de la fecundidad. Y la máxima comunión que se puede dar en la naturaleza humana es el acto conyugal. Y la máxima fecundidad que se puede dar en la vida humana es poder regalarle a otro la vida que nosotros tenemos. Entonces, esa sintonía de comunión y vida es lo que aquí está en juego. Si revisamos bajo este clima cualquier anticonceptivo, ¿qué es lo que hace por definición el anticonceptivo? Separa.
Elimina. Impide. O sea, yo hago un acto voluntario, que es desde usar el preservativo o el coito interruptus hasta ponerme la inyección o esterilizarme, para que ese acto conyugal no sea fecundo. O sea, yo voluntariamente le quito la fecundidad al acto. ¿Sí o no? Esa es la anticoncepción. Y eso es lo que vio Pablo VI y lo que también vio el padre Kemper en el año 33, cuando toma posición en este sentido, de que ahí está el problema. En que yo cuando le quito la dimensión de fecundidad al acto, degrado el acto. Ya no es un acto personal. ¿Captan la densidad que eso tiene? Si yo le quito esa dimensión al amor, ya no es amor. Si yo le saco a la persona esa posibilidad de la fecundidad, ya la transformo en otra cosa. Y eso hoy día, ¿quién lo reflexiona? ¿Quién lo considera? Si es lo que la lleva, o sea, los chiquillos, el lenguaje que usan, digamos, o sea, una chica que se embaraza sin quererlo, ¿qué es lo primero que le dice la amiga? ¿Por qué no lo evitaste? ¿Cómo no te cuidaste? Hay que cuidarse. Hay que protegerse. O sea, el lenguaje que hoy día se usa parte de la base que eso hay que sacarlo. Y todos lo pasan fantástico y nadie se cuestiona que eso es destruir a la persona. Destruir la integridad del amor. Y cuando yo estoy destruyendo a la persona, estoy destruyendo la integridad del amor, ¿qué es lo que estoy haciendo? Transformando a alguien en algo. O sea, eso afecta la dignidad de la persona. Y es por eso que cuando Pablo VI saca la norma moral de estos principios, dice, todo acto que a cualquier nivel produzca esto es algo intrínsecamente malo, o intrínsecamente desordenado, o intrínsecamente deshonesto, o intrínsecamente inmoral, depende de la traducción que lean. Yo me acuerdo del colegio, que lo único que yo conocía que era intrínsecamente perverso era el marxismo. ¿Se acuerdan de eso, no? Porque el marxismo, por doctrina, digamos, saca a Dios de lo social. La religión es el hombre del pueblo, o sea, lo dice con todas sus letras, o sea, saca a Dios de entre medio. Y acá el hecho de que el acto cambie a la persona y voluntariamente la transforme, es que yo me transformo en Dios. Ese es el problema de fondo. Y si yo me acostumbro a hacer eso en la intimidad con la persona que más quiero, cuesta después hacerlo cualquier otra cosa. O sea, yo creo que el barbecho, ¿cómo se llama? El almácigo, digamos, donde parte del tema de la descomposición del humano, parte de ahí, en que nos acostumbramos a la intimidad manipularla. De manera que ya el acto conyugal no cumple con sus características propias. El acto conyugal ya deja de tener esta dimensión de transmisión de la vida, de fecundidad. De hecho, si revisamos hoy día en el mundo, prácticamente en todos los países donde ha entrado en forma masiva la anticoncepción, se ha terminado legalizando el aborto. Porque para la persona, si se está cuidando, si se está protegiendo para no embarazarse y se embaraza, ese hijo, ¿qué es lo que es? No deseado por un lado, pero que no tiene nada que ver conmigo. Si yo responsablemente estaba haciendo lo que tenía que hacer para no embarazarme. Por lo tanto, si me embaracé, esa cuestión es que falló el método, o sea, el problema del método, no es problema mío.
o falló el personal de la salud que me lo puso, o falló el laboratorio que lo hizo, pero eso ya no tiene nada que ver conmigo. O sea, ya la vida no está relacionada con el amor. O sea, si yo amo, no hay vida, porque me estoy cuidando. O sea, ya ahí el embarazo pasa a ser un algo, y ese algo estorba y hay que deshacerse, porque no es deseado. Yo no lo busqué, yo no lo quise. Y entramos en todo el tema del embarazo deseado o no deseado, en que ya el embarazo no es un fruto, no es un regalo. ¿Captan la mentalidad cómo va cambiando? Entonces, cuando se rompe esto intrínseco del acto conyugal, se rompe la naturaleza humana. Lo que decía el Papa Juan Pablo II, que estamos recién en el taller que pasó, ¿no? Cuando él, en la teología del cuerpo, analiza todo esto, dice, en el amor humano, en la sexualidad matrimonial, lo que más habla del cuerpo son los genitales. Y normalmente es el territorio más silencioso y más escondido que tenemos del cuerpo. Y ahí eso es lo que habla. Y si eso está diciendo algo que no tiene su correlación con el corazón, el cuerpo se transforma en un mentiroso. Es fuerte, ¿eh? Pero eso es. En que ya el acto conyugal no es el lugar de la comunión y de la vida, sino que es el lugar del placer, el lugar del juego, el lugar del derecho, el lugar, no sé, de la entretención. Y eso cambia a cómo yo enfrento a la persona. Ahora, hay otro tema pero a lo mejor queda para preguntar. Yo no tengo idea cómo estamos en el tiempo. Sí. Cuando hablamos de métodos naturales, es interesante que desde el principio la Iglesia y también el Padre lo pone en el contexto de la misión. Para nosotros nos llamó mucho la atención porque cuando entramos a Schoenstatt, el primer gran evento schoenstattiano que tuvimos y que fue para nosotros un acontecimiento fue los 25 años de la misión del 31 de mayo, el año 74. La Pila había entrado al 69 y yo había entrado al 73 a Schoenstatt. Y por lo tanto esto de la misión nos captó por entero. Y encontrarnos después con que al casarnos teníamos que asumir la misión de maternidad responsable, era la misma cosa, o sea, seguir por el lado de la misión, digamos. O sea, esta es una misión para cambiar el mundo, una misión para generar una cultura nueva, ¿no? El hombre nuevo, la nueva comunidad, una misión que nos captaba por entero, ¿no? Y empezamos a averiguar y resulta que esto era marciano. Para mucha gente la misión no significaba nada. Y la misión significa, para nosotros, en la perspectiva que estaba contando, es que Dios, que es el dueño de la vida, te encarga lo más preciado para Él, que es otra vida. Y eso lo hace a través del amor nuestro. Es Dios el dueño de la vida. Y es Dios el que nos regala la vida a través de nuestro amor. Y por lo tanto, Él es el papá en último término. Y Él es esta providencia que provee, que prevé todo lo que va a necesitar ese hijo. Y si llegó es porque cree en nosotros y porque va a cuidar perfectamente de nosotros. Que va en la línea de tomarse en serio la fe práctica en la divina providencia. En esta misión, ¿cuál es el paso siguiente? Y poder entonces discernir qué es lo que hacemos y para dónde vamos. Ese es el primer tema. Y después el segundo tema es que esto es una misión de paternidad responsable. ¿Y qué significa entonces la paternidad? ¿Y qué significa la maternidad? Y ahí nos encontramos
con que para el padre Kentenich el vínculo más dañado, porque es el más trascendental de todos los vínculos humanos, es el filial paternal. Y por lo tanto, si cultivamos la paternidad, estamos dándole el clavo a toda la problemática del tiempo. ¿Sí o no? Me acuerdo de Schoenstatt, el año 74, que en Chile había sido golpe de Estado el 73. Teníamos reunión con el padre Rafael y en medio de la reunión había apagones, se escuchaban ráfagas de metralletas, o sea, había un caos más o menos. Y todos entramos a Schoenstatt porque se nos acabó la política. O sea, teníamos un orden social, se acabó la política y empezamos a buscar y encontramos en Schoenstatt una vida, digamos, para construir este mundo nuevo. Y ahí el padre Rafael nos decía, lejos, lo más significativo que pueden hacer para construir una nueva sociedad es prepararse para ser papás, pensando en los jóvenes. Y para las mujeres, ser mamá. ¿Qué es lo que es esto, la maternidad y la paternidad? ¿Qué es lo que es esto de ser autoridad, de ser autor de vida? ¿Qué es esto de poder conocer al hijo y acompañarlo en todo su proceso para que sea el que sea? De que ahí se da un mundo en que la paternidad y la maternidad es algo mucho más amplio que el momento de decidir cuándo concebirlo. En ese minuto nos hacemos cargo de todo el proyecto de ese hijo de toda la vida. Y por lo tanto, si ese hijo fue buscado, fue querido, fue conquistado, lo siente, lo sabe. Y eso lo marca para siempre. Ahí podemos contar después otras anécdotas también de nuestros pueblos. Pero aquí van quedando preguntas, ¿o no? ¿Ah? O sea, van quedando varias preguntas de cómo esto trabajarlo y cómo esto puede hacerlo vida en nuestra vida. ¿Y cuánto tiempo tenemos? Claro. En 5 minutos termina la presentación y ahí después hacemos preguntas. Un tema enorme es el apellido. Esta paternidad es responsable. Y responsable para nosotros significó descubrir nuestra libertad. Nosotros somos libres. Si somos responsables porque libremente podemos hacer nuestros actos. Y ahí viene el tema de integrar a la persona, que cuando actuamos, actuemos porque queremos, porque estamos convencidos que eso es lo mejor, porque también eso lo deseamos, responde a nuestra pasión, porque además eso es bueno, porque además eso es lo que Dios quiere. Eso significa tomar en serio la responsabilidad. Y para eso entonces el tema de los métodos naturales empieza a tener una diferencia enorme con cualquier otro anticonceptivo. Porque resulta que acá uno conoce en el día a día cuáles actos pueden traducirse en vida y cuáles actos no. Y eso es lo biológico. La biología es súper simple. Para nosotros los varones, ¿no es cierto? Somos siempre fértiles. Por lo tanto, ellos tienen conciencia que cada vez que tenemos relaciones podríamos ser papás. Y como no nos embarazamos, no nos preocupa. Y no tenemos conciencia de eso. La que se tiene que preocupar y que lo vive es la mujer, que biológicamente es cíclica. Y ella es fértil algunos días del mes. Y si se conoce bien, la seguridad con que esto se puede usar es tan eficaz como cualquier anticonceptivo hormonal. Y mejor que los dispositivos intrauterinos y mucho mejor que los preservativos. Pero tiene que conocerse. O sea, es algo que la mujer tiene que saber cuándo está fértil. Y ahí ambos, si estamos en plan de no tener un hijo, tenemos que abstenernos. Y esa es la gran diferencia con cualquier método anticonceptivo. El acto humano que hacen los otros métodos es
tomarse la píldora, ponerse el preservativo, ponerse la inyección, el implante, la esterilización, que son cosas que se hacen a priori. Aquí no, es en línea, es en el momento que se sabe que si yo tengo relaciones aquí, puedo ser papá. Y humanamente lo que hago es me abstengo. ¿Captan la diferencia? Porque aquí abstenerse no es nada fácil. Abstenerse significa dejar de tener relaciones en un momento que normalmente es óptimo para la relación. ¿Sí o no? El periodo fértil es cuando la mujer está preparada para ser mamá y por lo tanto también está preparada para recibir al esposo. Y eso significa que el momento en que lo quiere más, que le gusta más, que lo pasa mejor, etc. O sea, no es dejar de tener cualquier relación, es dejar de tener una relación en condiciones óptimas. ¿Sí o no? Y eso entonces significa tener muy claro que aquí lo que está en juego es algo extraordinariamente valioso, que es el hijo. Porque eso es lo que justifica el esfuerzo de conocer y el esfuerzo de educar la impulsividad, que es la abstinencia. Porque hoy día en conciencia llegamos a la conclusión que lo mejor en este minuto es no tener un hijo. Entonces estamos haciendo lo mismo que los otros hacen, no tenemos hijos. Pero si ustedes se fijan, todos los verbos que hemos tenido que echar a andar para que esto sea así, es donde radica la humanidad de los métodos naturales. Y lo último es que todos tenemos un pepito grillo adentro que nos dice si esto es correcto o no. Y si dimos en el clavo y efectivamente lo mejor era no tener un hijo y al final del mes llega la regla, ¿cuál es la sensación? Misión cumplida. Dimos en el clavo. Eso era lo que Dios quería. Y eso el Papa lo dice precioso en Humanamente. Genera una atmósfera de serenidad y paz. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Eh? Y eso te da alegría. ¿Eh? Eso te genera una realidad en el hogar distinta. Ya nos vamos a meter en lo religioso o guía para el taller. Deja ver. Lo último. Es que ya hablamos de la integración de la persona, ya hablamos de la fe práctica y divina providencia, y ya hablamos un poco de la abstinencia periódica, pero esto, ¿qué es lo que ocurre? En nuestra experiencia, cuando alguien se pone en campaña de conocerse bien, de empezar a usar métodos naturales, el 97% de las mujeres entiende el ABC entre 1 y 2 ciclos. Y el 97% de las mujeres ya domina esto, o sea, sabe usarlo autónomamente entre 3 y 4 ciclos. O sea, lo biológico, primero que es conocer, es algo que la mujer lo puede aprender. Con alguien competente, que le enseñe, que vea la variabilidad normal que esto tiene en la naturaleza humana, ¿no? Y si hay dificultades, el 3%, hay que aplicarle laboratorio, ecografía, examen ginecológico, etc., para poder ver qué es lo que está interfiriendo. O agregarle otras técnicas, temperatura, etc., para saber bien, conocer la fertilidad. De manera que el conocimiento, que es el desde, ¿eh? Es el cimiento en el cual se construye el edificio, la persona tiene que hacer un curso que tome 3 o 4 ciclos. Pero después que esta abstinencia empieza a ser un valor, y no una cuestión con los dientes apretados de que cada uno parte por su santo y que ahí se generan discusiones y tensiones que no quería, que qué sé yo, sino que hay una armonía, que esto se transforme en un estilo de vida. Nuestra experiencia nos dice que toma alrededor de 8 ciclos, ¿no? O sea, después recién de 8 meses ya esto de la abstinencia empieza a ser algo que la pareja misma se da cuenta que le hace bien, que lo saben vivir, que van descubriendo toda esta tensión positiva, digamos, de la fertilidad, y que después juntos son capaces de eso canalizarlo en el momento de la infertilidad. Y se aprende a vivir una vida sexual, una vida íntima, que no está en función de las hormonas, sino que está en función del proyecto.
el placer sexual en la persona humana no depende fundamentalmente de lo corporal, sino de lo espiritual, de la densidad humana que tenga esa relación. Y eso es todo esto del estilo de vida. Y si lo vemos desde la perspectiva del sacramento, y esto me queda más para el taller, en el momento que decimos que no a la sexualidad en el periodo fértil, por una razón que juntos hemos llegado a descubrir que es la mejor, normalmente eso, en lo que dice el Padre de la Carta Santa María, es ponernos de cara a Dios, Padre, y preguntarle qué quiere de nosotros. Y eso hacerlo. O sea, tomarse en serio lo de la Sagrada Familia, hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre aquí pasa por una renuncia, por un sacrificio, por una muerte a uno mismo. Si eso es esclarecido y tiene sentido, en el fondo, en ese minuto, desde el punto de vista de la gracia, es tal vez cuando somos más fecundos, cuando somos plenamente hijos de Dios y vivimos como Cristo y María viviría hoy día, asumiendo nuestra muerte, una muerte de cruz, de esto que es humano, que es precioso, que es deseado, que es un hijo, etc., porque creemos que es lo que Dios quiere. Ese es el misterio que aquí está en juego. Vamos a las preguntas. Habría miles de preguntas, pero dos cosas que me gustaría si las pueden explayarse un poquito. Primera es, usted saca parte de un tipo de persona, de una persona integrada. El hombre de hoy no es integrado, o sea, estamos hablando de otra persona. Y yo la principal objeción que le veo a este camino es que pensando en, no sé, los que trabajamos con novios o matrimonios jóvenes, que la gran mayoría no son este tipo de personas. Entonces, ahí hay una primera pregunta que para mí tiene que ver con la gradualidad también del método, o de los métodos en cualquier ámbito de la vida, no solamente en este. Porque realmente, si no, es muy difícil. O sea, uno muchas veces tiene que conceder para después llegar. Y creo que eso es bien del Padre, la ley de la gradualidad. Y por eso, lo primero que le quería preguntar es cómo, ante este tipo de hombre de hoy, totalmente desintegrado, en otra época podríamos decir inmaduro, o ponerle las características que queramos, la gradualidad entre el ideal y el camino a recorrer muchas veces pasa por que no hay otro camino que llegar a. Y esto yo siempre normalmente lo presento como un ideal a alcanzar, pero un camino a recorrer. ¿Cómo lo ven ustedes cuando... Ahora, lo pregunto también porque decir que la dimensión moral es como otra dimensión es desconocer al ser humano. Justamente, la dimensión moral es central en el ser humano. Si no, no estaríamos hablando de este tema, justamente. ¿Cómo ven ustedes la ley de la gradualidad en la aplicación del método en relación a la persona concreta que tenemos hoy, que no es integrada? Yo diría que hay una cosa más penosa todavía, y es que los chiquillos, sobre todo los jóvenes, llegan ya con el lenguaje del derecho. Sí. O sea, ya no solo están desintegrados, sino que están matriculados en una forma distinta de vivir esto, claro, y ideológicamente ya deformados, digamos. Y ahí es mucho más difícil. Ahora, yo tengo la ventaja de soy ginecólogo, me llegan y en la consulta ahí uno tiene la posibilidad de meterse en profundidad en el sistema. Entonces, ¿cuáles son las realidades que uno se encuentra en estas personas desintegradas? En que llega la chiquilla feliz y campante usando anticonceptivos y teniendo relaciones con el novio, ¿no? Y consulta, qué sé yo, con otra lecera, digamos. Y uno normalmente dentro de la anamnesis, las preguntas que hace como médico, dice, bueno, ¿qué es lo que hace? ¿Qué significa esto? Etcétera. Y ahí uno llega a la pregunta del millón. Bueno, ¿y qué te pasaría a ti si te embarazas? Porque todos los métodos fallan.
¿cuál es la respuesta que inmediatamente da la mujer? Me muero. Me muero, o sea, eso sale automático, así lo refleja. Entonces, me dice, oye, ¿y cómo esto entonces de tu experiencia sexual con tu pareja, si por otro lado sabes que te estás muriendo si pasa lo que tú temes que puede pasar? Nunca se lo habían planteado, pero lo viven. ¿No? Porque eso es de la naturaleza femenina. Y ahí se quedan buscando ocupados. Porque ahí inmediatamente se dan cuenta que están haciendo algo que no están viviendo. Y que por lo tanto eso va generando un lenguaje no adecuado. Y eso después se traduce en disfunción y en otras cuestiones que son ya más severas a largo plazo. Pero se dando cuenta que hay una plenitud que no está viviendo. Que cree que la vive, pero es que no lo vive. Entonces, ese es un tema. Otro tema que me toca ver como ginecólogo. El 60% de las mujeres que usan anticonceptivos tienen problemas de frigidez. Y ellas mismas lo describen. Entonces resulta que están tomando una cuestión para gozar y que no les permite gozar. Y también entran de nuevo en el loop, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué esta cuestión? Entonces, ahí... ¿Pero eso es por un problema anticonceptivo o por un problema psicológico? No, anticonceptivo. Claro, pero ¿por qué se da esa estadística? Porque es una cuestión muy simple, porque resulta que esto él decía acá del estilo de vida, que tiene que ver con el deseo sexual en el periodo fértil, el anticonceptivo es solo aplana. O sea, la mujer pasa a ser una acíclica, sin ciclos, porque el anticonceptivo congela el sistema femenino y le genera un sangrado absolutamente artificial que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces la mujer vive en una situación que es constante y normalmente en constante el periodo en que no tiene deseo sexual, que es el periodo infértil. O sea, y eso biológicamente está así, digamos. O sea, el 60% de eso está escrito en cualquier estadística científica, digamos. Entonces tú te vas encontrando con que la persona, cuando empieza a analizar lo que está viviendo, se va dando cuenta que el costo que está pagando por eso es súper alto. Ahora, como los métodos naturales tienen la fama de que no sirven, cuesta mucho que se convenzan a hacer el camino. Pero en esto que tú dices del proceso, se quedan pensando, se quedan dando vueltas. Algunas se lo plantean después a la pareja y ahí hay un test de blancura a ver la pareja efectivamente para qué las quiere. Y ahí me ha tocado muchas que se dan cuenta de que las quieren solo para aquello y que el resto no les importa nada y se termina. Te dije, se dan cuenta que están siendo usadas. O sea, esto que planteamos de la mentalidad, cuando te toca a ti, te hiere, digamos. O sea, a nadie le gusta ser usado, a nadie le gusta que tengan entretención por un tiempo, a nadie le gusta en el caso de la mujer que si se embaraza después no quiere saber nada con ella, y ahí se tienen que hacer las preguntas de fondo. ¿Cuál es el proyecto que tenemos? Entonces, tomando lo tuyo, padre, yo veo que hay que hacer efectivamente un proceso, pero hay que hacerlo con la verdad, en que la persona sepa las opciones que está haciendo y los costos que eso tiene, y vaya viendo en qué minuto toma la decisión. Ahora, a mí me ha tocado ya a lo largo de los años colegas, por ejemplo, que están absolutamente matriculados en el tema de la anticoncepción, pero han mandado a sus hijas a la consulta. O sea, te das cuenta que aquí hay un valor que no tiene nada que ver con lo religioso, sino que es con lo humano. Y si uno logra que empiecen a aspirar a eso, van dando pasitos. Y lo otro que hemos tenido siempre mucho cuidado nosotros, que somos médicos y no sacerdotes, es que no nos metemos en el tema moral. O sea, ¿quiénes somos nosotros para enjuiciar que lo que están haciendo está bien o está mal? Sino que solamente hacer reflexionar sobre qué es lo que están viviendo. En ese sentido, Juan Pablo II en esto tiene una escuela que es muy bonita, que es seamos realistas. Toquemos la realidad, analicemos la realidad y a partir de esa realidad construyamos. No sé si respondo a ello.
Padre, que yo estaba pensando, nos quedan 5 minutos antes de la pregunta final. Ninguno de nosotros, matrimonios que tratamos de vivir la paternidad responsable, la invitación de la Iglesia, estamos plenamente integrados. Ninguno. O sea, de verdad. Siempre estamos en crecimiento, en búsqueda, y tenemos facetas en nuestra vida que a veces están integradas, después se nos desintegran, y es una aspiración constante, digamos. Entonces, no podemos esperar matrimonios, parejas perfectas, no existen, tampoco lo somos. Pero lo que nosotros hemos visto es que esta invitación de la Iglesia, planteada como una invitación, no una norma moral, resuena en el corazón de más personas de lo que pensamos. Pero nadie los había invitado. A nosotros, novios, acompañamos novios desde hace 30 años en su preparación al matrimonio. Y muchos llegan a nuestra casa y nos dicen, ¿por qué no escuchamos esto antes? Nadie nos habló de esto. Y si es verdad el diagnóstico que hace 20 años, como es en Chile, este no es tema dentro de la Iglesia, ¿dónde lo van a escuchar? Tampoco lo es en la familia, tampoco lo es en los colegios. Entonces, hay mucho más de sentido común, de querer construir una vida linda, compartida en el ámbito de la sexualidad, porque esta invitación de la Iglesia es la única que necesariamente plantea que ambos tenemos que compartir esta opción. A mí me impacta el peso de las señoras, chiquillas, las mujeres, respecto a la responsabilidad por embarazo o no embarazo, por el uso o no de anticonceptivos. Solo responsabilidad de ella. Tú fallaste, tú te equivocaste, tu método no funciona. Y nosotros aspiramos a juntos. Entonces, ¿cómo hace crecer esto al varón? A los chiquillos. Lucho tiene unas conversas con la escuela de jefes de la juventud masculina que son de hombres. Ahí yo no entro, solamente llevo la lasaña porque comen, siempre tienen hambre. Y son unas conversas directas con los chiquillos. Y los temas que les preocupa a ellos es justamente esto, las relaciones prematrimoniales, muchas veces incitadas por las chiquillas. O sea, mi polola me exige o me pide tal cosa. Y todo, de ahí salen 1000 temas de cómo se vive esto, qué pasa en la fiesta, qué pasa en la disco, qué pasa con los amigos, cómo no puedo explicar lo que yo aspiro. Entonces, integrados no somos. En camino estamos, digamos. Entonces, por eso, esto de la gradualidad, del poder conversar, del poder plantear el tema como invitación, creemos que puede ser una vía. Nos toca. Queda un minuto para poder levantar la mano. Era porque era justamente eso, en lo que es un momento que invita a vivirlo de a dos. Nosotros, particularmente cuando nos casamos, no lo vivíamos y después lo fuimos implementando. La ventaja para el hombre es que sabe en qué ciclo está tu esposa. Esto de la comunión, para nosotros saber cuándo entró el tiempo. Hoy puedo mirar a Carla y decir, ahora entró el periodo fértil, solo por su forma de ser, y ahora sí creo que y un montón de problemas que te O sea, conocer ayuda. No, para terminar, la última pregunta. No, mi pregunta es quizás sobre el tema. ¿Puedo decir algo? No, que quizás el tema de
o sea, la explicación creo que ha sido absolutamente riquísima en todos los aspectos y como que para nosotros nos da mucha luz. Pero efectivamente cuando nosotros nos encontramos con gente que ya vive de otra cultura, tiene otro criterio, ¿qué herramientas tenemos para explicarle las cosas? Sobre eso a mí me gustaría aportar que también, junto con esto y algunas cosas han salido, hay tantos argumentos prácticos, humanos, económicos, tantas razones, tantas ventajas que son explicables para cualquier persona, que por ahí es un canal muy fácil de poder entablar una conversación, entre comillas, dejando la fe a un lado o dejando aspectos morales a un lado. O sea, que tenemos argumentos de peso para poder, con nuestros valores, transmitir a esos chicos, a esos jóvenes, a esos novios, a ese matrimonio, como para hacerles pensar que, no sé, que tomarse una píldora es médicamente lo más estúpido que pueden hacer, o que parar un acto conyugal para ponerse un plástico es lo más antirromántico que pueda haber, o que exponerse a que un preservativo, que es lo más poco seguro que hay, no tiene sentido. Y bueno, también uno va viendo casos de gente y las consecuencias que eso ha tenido en un noviazgo, en un matrimonio, entonces puede ir compartiendo todo eso. Entonces simplemente como que nos podemos remitir a todas esas cosas también. Gracias. Por mucha cultura distinta que sea. Sí. También una anécdota. Yo hago un curso para terminar responsable hace como 10 años en la Católica, alumnos general, digamos, que no son del área de la salud. Y más de alguna vez llegan chiquillos que creen que el curso es para enseñarle a cambiar pañales. Y la evaluación. Y de hace varios años incorporé, porque ahí no hay ningún argumento de fe, pero sí los hago leer control semanal ahí de lectura, Humane Vitae y El Principito. Y El Principito me ha ayudado enormemente a que entiendan qué es lo que aquí está en juego. Y quedan felices los chiquillos, o sea, quedan fascinados en el sentido de que entienden la racionalidad de este mundo. Y se dan cuenta que hay un misterio mucho más allá que tienen ellos que después elaborar. Bueno, el desafío que tenemos ahora es responder a la pregunta: ¿quién es la secretaria de todo esto, secretaria? He estado tomando yo las notas. Ah, bien. Sí. Entonces, en general igual lo manejamos. Sí. Muy bien. Todos los talleres tienen que terminar respondiendo a esta pregunta: ¿cuáles son los desafíos frente a este tema y qué proponemos para el futuro para hacer familias en salida? Lo que hicimos con otro grupo, una ronda,